Les damos la bienvenida a los conversatorios del INIAM. En esta oportunidad tenemos la invitación, le hemos invitado a Fernando Garcés, que es un investigador que ha trabajado mucho tiempo en el INIAM. Sus aportes son muy importantes para el INIAM y para la universidad, entonces hoy tenemos el honor de tenerlo mostrándonos su trabajo, que es de escrituras andinas de ayer y de hoy, que ha trabajado con otros investigadores, entonces hoy nos va a contar un poquito. Y bueno, él es pedagogo y lingüista, doctor en estudios culturales latinoamericanos de la Universidad Andina Simón Bolívar, docente e investigador de la Universidad Politécnica Salesiana de Quito, Ecuador. Ha investigado temas referentes a lengua y conocimiento quechua, interculturalidad y sistemas escriturales. Su última publicación, que nos va a presentar hoy, Escrituras Andinas de ayer y de hoy, da cuenta del proyecto de investigación desarrollado en el INIAM sobre las escrituras no alfabéticas que se practican en los años bolivianos. Bienvenido, Fernando. Con micrófono, sin micrófono. Buenas noches. A diferencia de lo que normalmente solía hacer acá en el INIAM, como vi que el formato decía conversatorios del INIAM, y lamentablemente para los compañeros ecuatorianos que nos visitan, no voy a presentar diapositivas porque quería hacerlo así como una conversación. Los que han venido en otras ocasiones al museo a ver y escuchar sobre el proyecto de investigación que aquí teníamos de escrituras andinas de ayer y de hoy, probablemente han visto ya varias imágenes, los discos, los cueros, me voy a referir a ellos, y de todas maneras al final se puede ver la vitrina que tiene acá el museo, pero decidí hacerlo así, más bien de una manera oral, aunque como digo, lamento por los que nos visitan porque se pierde un poco la visualidad de lo que voy a hablar. En realidad el tema de la conversación se llama huactas y tascas, un término aymara y un término quechua, y el subtítulo era Mesas y discos rituales en los Andes. Y de lo que se trata es de retomar varias cosas que se ha investigado en este instituto, que se investigaron durante varios años y de alguna manera se sigue investigando, gracias al equipo que hay acá en el INIAM, y contrapuntearlo con una publicación reciente, fruto de una investigación de un antropólogo español. Es una publicación que ha salido en Abiyala, editorial ecuatoriana. La publicación se llama Humo, Barro y Cuero, recorridos de la memoria en los Andes del Sur, ofrendas y plegarias, del antropólogo español Gerardo Fernández. Entonces, quería presentar este trabajo comparativo, si se quiere, donde él, a partir de la investigación del INIAM, hace el contrapunto, digamos, con su investigación sobre las mesas rituales aymaras. Entonces, me parece una cosa muy interesante porque la tradición de investigación que tiene ya el INIAM de los discos de barro, que varios de ustedes conocen, ahora se hace esta comparación con las mesas rituales. Entonces, claro, el título mismo del libro de Gerardo Fernández es ¿qué tienen en común humo, barro y cuero? ¿Qué puede haber en común entre oraciones y textos doctrinarios del Tercer Concilio Lumense? Varias de las... Este es el texto de Gerardo Fernández, se puede adquirir vía internet por internet de la editorial Abiyala, y aquí en la biblioteca del INIAM hay varios ejemplares que han entendido, por si alguien quiere consultar. Bueno, entonces, como les decía, tenemos desde el año 2012 acá en el INIAM se armó un proyecto de investigación sobre escrituras andinas.
y empezó siendo un proyecto que empezó ordenando las colecciones que había aquí en el museo. El Liniam tiene la más importante colección de este tipo de escritura en cuero, escritura, podríamos decir, ideográfica, que lo pueden ver en la vitrina del fondo, en papel y en barro de dos tipos, unos discos sumamente abstractos, de los que sabemos muy poco, con pedacitos de piedras, huesos, arcilla, etc. Y otros discos de los que teníamos referencia por la literatura. Hay un texto clásico muy importante que se publicó en 1953 por el fundador de este museo, el argentino Dick Ibarra-Grasso, que él decía que en algunas zonas del departamento de Chuquisaca había unos discos con unos muñequitos y figuritas, etc. Y eso se pensaba que era un dato histórico. Durante el 2012 y el 2013 el proyecto de investigación fue básicamente a partir de la colección que había aquí en el Liniam y de ordenar las colecciones, recopilar imágenes de otros ejemplares que ven en otros museos. Y el proyecto de investigación cambió radicalmente a partir de la sospecha de que podía haber en un municipio de Chuquisaca llamado San Lucas, de que podía haber alguna memoria de la elaboración de estos discos. Y a partir de un trabajo etnográfico que se realizó en la zona y con la gente de la comunidad, a nivel tanto de la organización y de varios seminarios, se encontró que era una práctica absolutamente vigente. El disco que ustedes pueden ver allá en la vitrina es el más feito de los que está aquí en el museo, pero es el más simbólico porque fue traído desde San Lucas, las piernas de esa señora que está allá, durante creo que 11 horas de viaje. Nos costó muelas traerlo, y Marquito fue el genio que logró estabilizarlo porque es barro crudo, o sea, no se lo mete al horno, entonces se degrada, se cuartea, se raja, porque al final del periodo de uso del que voy a hablar se devuelve, digamos, el disco a la cocha de donde fue sacado el barro para hacerlo. Y esa es la razón por la que muchos investigadores iban a San Lucas y querían ver los discos y la gente le decía no hay, porque efectivamente no hay, excepto en el periodo en el que se usan. Es lo que los antropólogos llaman un ritual estacional, que solo se elaboran y se usan desde después de Carnaval hasta Semana Santa. Y el Jueves Santo rompen los discos. Entonces en cualquier otra época del año no hay. Entonces, bueno, el trabajo fue muy fructífero. Este instituto publicó varios artículos, libros, la colección, etcétera, sobre el tema y sobre los materiales elaborados en San Lucas. Son, entre comillas, rezos, son elementos de doctrina católica, de elementos litúrgicos, Padre Nuestro, Ave María, Credo, 10 mandamientos, etcétera, que como una especie de mecanismo mnemotécnico se plasmaban en cuero. Hoy en día en San Lucas no. Tenemos noticias de que hay comunidades del Perú donde se siguen plasmando en cuero, en papel y en esta representación tridimensional, en estos discos de barro. Lo interesante es que, aunque son en la forma rezos católicos, en la función, tiene una función como una suerte de conjuros, ¿no? Es decir, son rezos, entre comillas, que la gente hace adaptados totalmente a su sistema religioso antiguo. Es decir, el credo, que en la liturgia católica se lo recita durante la misa. Acá el credo se lo utiliza para alejar los maleficios. Gracias, gracias. Ahí tienen ustedes uno de los cueros de 1954, que está bastante deteriorado, de la zona del lago Titicaca, y estos son
cueros elaborados en 1984 por el Comunario de San Lucas. Entonces, su funcionalidad está totalmente relacionada, digamos, con la religiosidad andina más que con lo explícitamente católico. Y son muchos de estos rezos, entre comillas nuevamente, ya fueron elaborados en las primeras décadas coloniales en los Andes. Son textos que fueron traducidos al quechua y consignados en la doctrina del Tercer Concilio Limense, publicada en 1584. Pero han sido totalmente refuncionalizados, como les digo, el sistema religioso andino por un lado, y por otro lado con mucha, en términos lingüísticos, incluso creatividad lingüística, en que los rezos no funcionan en un significado palabra a palabra, sino es todo el performance del rezo el que está en función de determinados logros, que no haya granizada, que a uno le vaya bien en el viaje, que uno no se enferme, que no te haga un maleficio al vecino, etcétera, etcétera. Bueno, entonces tenemos por un lado esto, tenemos por otro lado las mesas rituales, que aquí en Cochabamba normalmente le llamamos las coas, ¿no es cierto? En el altiplano boliviano, por lo que he aprendido del libro de Gerardo, son las huactas, ¿no? Son mesas rituales que todos conocemos, pero los que son de fuera es un musgo, tengo entendido, en la coa, que se le pone una serie de elementos, unas tabletitas, una serie de dibujitos que son también una especie de representación ideográfica de aquello que se quiere obtener, salud, negocio, dinero, etc. Entonces, Gerardo Fernández se pregunta qué puede haber en común, o yo le hago decir a Gerardo tal vez, qué puede haber en común entre las oraciones y textos doctrinarios del Tercer Concilio Limense, unas mesas rituales aymaras del altiplano boliviano, unos cueros pintados con dibujos a simple vista incomprensibles y unos discos de barro con figuritas y muñequitas pegados en la superficie. ¿Qué puede haber en común entre humo, barro y cuero? Entonces la historia empieza con que en 2013, cuando estábamos empezando a ordenar las colecciones, hicimos una exposición. Esa exposición la convertimos en un PDF, la subimos a la web y al cabo de unas semanas me dicen, ha escrito un investigador español interesado en el proyecto, y me pasan un correo, era una persona que yo conocía, es el antropólogo Gerardo Fernández. Nos ponemos en contacto y él me dice, estoy muy interesado en el trabajo que ustedes están haciendo, porque los maestros en San Lucas, los que hacen estos discos de barro, les llaman maestros doctrineros, y los maestros que hacen las huactas, las coas en nuestro lenguaje, le llaman a las mesas aymaras, le llaman escritura. Entonces, claro, ¿cómo es eso que la coa en nuestro lenguaje le llamen escritura? Entonces, Gerardo fue siguiendo mucho el trabajo que se hace aquí, que hace Marco, que hace Walter Sánchez, incorporó Daniela Castro como tesista, etc. Mantuvimos un diálogo muy fructífero, digamos, en términos académicos, y fruto de ese trabajo, Gerardo acaba de publicar su libro. Entonces, a partir del libro de Gerardo, quiero ir explicando esta relación que me parece que es un paso más allá de lo que habíamos estado haciendo acá en el museo. Bueno, y rápidamente, solo para que ubique la figura, Gerardo Fernández durante más de 20 años ha trabajado en el altiplano boliviano, tiene un libro publicado en Isbol en el 95 que se llama El banquete aymara, mesas y yatiris, y después en el Bartolomé de las Casas del Perú en el 97 publicó un libro muy interesante que se llama Entre la repugnancia y la seducción, ofrendas complejas en los Andes del Sur. Y he seguido trabajando temas sobre chamanismo, maleficios, medicina andina, salud andina, etc. En el año 2000, entonces, a ver, tenemos noticias de estos cueros pintados desde la segunda mitad del siglo XIX. Los viajeros
típicos de la época, Nordenskjöld, Biener, Poznański, dejan información de que ellos han visto, sobre todo en el altiplano boliviano, este tipo de cueros como el que ven allá, sobre todo en zonas aymaras. Pero el trabajo más importante de la época, a inicios del siglo XX, es el elaborado por Franz Tamayo, muy conocido en el ámbito boliviano, todos saben quién era Franz Tamayo. Franz Tamayo decodifica uno de estos cueros aymaras, y lo interesante es que lo hace a partir de un catecismo publicado en México sobre una lengua maya, publicado en 1903. Entonces, con las pistas que le da ese catecismo, logra descifrar uno de estos cueros. Y en la década del 40, 50, como les digo, Vicky Barra Grasso se recorre buena parte de Bolivia y encuentra muchos ejemplares curiosamente menos en Cochabamba, encuentra en La Paz, Oruro, Potosí y Chuquisaca. Cueros, papeles y menciona estos discos de barro, tanto en los ejemplares de Oruro, estos abstractos que les digo, como los que van con los muñequitos. En el año 84, un joven comunario de San Lucas viene a vivir un año acá a Cochabamba con un artista que a pedido de él elabora una serie de 12 rezos en cuero y en papel, tal como se practicaban en una comunidad de San Lucas llamada Salacaya. Esa colección de rezos, que fue elaborado para Osvaldo Sánchez Terraza, unos años antes de morir, la dona aquí al museo, que son estos cueros pequeños que ven acá abajo. Y eso fue en el 84. En el año 2000, el hijo de Osvaldo Sánchez Terraza, Walter Sánchez Canedo, junto con Ramón Sancetenea, un investigador de este instituto, publican un pequeño folleto sobre esta colección. En ese folleto se decía que estos cueros, voy a leer textualmente, se hallan integrados al sistema religioso y ritual campesino. Se trata de rogativas dirigidas a los seres del Alaj Pacha, esfera donde se ubican las poderosas deidades, entre comillas, cristianas, cristianizadas, podemos decir, las que con su poder, estas divinidades, podrían ocasionar desastres en la comunidad, enviando granizadas, lluvias en exceso o propiciar heladas. ¿Sigo? Sí, por favor, mientras. Podrían ocasionar, como decía, desastres en la comunidad, enviando granizadas, lluvias en exceso o propiciar heladas. Y esta es la pista que hace que Gerardo Fernández diga: estos rezos están funcionando en realidad como una suerte de conjuros. Y él ve que es más o menos, hay una relación con las mesas rituales aymara que se ofrecen a las deidades, que puede ser, veremos ahora, el Alaj Pacha, del Manja Pacha o del Cay Pacha. Es decir, esta idea de que en el mundo andino existen estos tres mundos, ¿no? El mundo de arriba, el mundo de aquí y el inframundo. Y ese es el punto de partida de esta relación que encuentra Gerardo. Entonces, hay algo en común entre leer hojas de coca, leer volutas de humo, leer, aprender a decodificar, diríamos en nuestro lenguaje, el comportamiento de animales y plantas, que es muy fuerte en el mundo andino. Ustedes saben que todo lo que los agrónomos y ecólogos llaman indicadores climáticos, en el mundo
mundo andino funciona a la perfección, que ahora está en crisis por el famoso cambio climático, pero si el durazno florece por abajo, es signo de que va a ser buen año de lluvias. Si florece desde arriba, es que va a haber pocas lluvias, ¿no? Pero lo interesante no es que esa decodificación, el poder no reside en el que interpreta, sino que reside en quien comunica. Es decir, si yo levanto una piedra y hay hormigas, no es que yo estoy interpretando cómo va a ser el año, sino que las hormigas me están diciendo, me hablan, ¿no? Si el añasquito o el hato aúlla de determinada manera o de tal otra, no es que yo sé, sino que es el lobo o el añasquito el que me está comunicando a mí. Entonces, para nosotros, generalmente, todo este mundo, leer las hojas de coca, leer el humo, en Ecuador diríamos leer la vela. Aquí tenemos a un gran lector de vela, Ramiro. Para nosotros son como metáforas de lo que nos constituye verdadera lectura y escritura, que es la lectura y escritura alfabética, ¿no? En el primer capítulo, entonces, lo que Gerardo hace es ver cómo funcionaban estos sistemas de inscripción y de decodificación semiótica, digamos, del mundo en el momento precolonial y cómo fue leído por los evangelizadores en el primer momento colonial. Cómo fue interpretado. Entonces, hay varios estudios que nos dicen cómo, por ejemplo, el rol que cumplían los quipus, que no eran solamente un instrumento mnemotécnico de contabilidad, sino que a través de los quipus incluso se podían narrar historias, etc. Y hoy en día sabemos que había muchos otros recursos de memoria, no solo los quipus, que son los más conocidos, los querus, los vasos querus incaicos, que servían para narrar las victorias de los incas sobre los pueblos, los textiles. Un maravilloso trabajo de Denise Arnold que nos habla de cómo los textiles codificaban la información tributaria que debían los años pagar, ¿no? Frank Salomon tiene un hermoso trabajo donde nos habla de las varas estas de los barayos andinos, que tienen una serie de inscripciones y que constituyen una especie de escritura sin palabras. Es decir, no se puede verbalizar, pero es un sistema de código que marcaba la relación de las comunidades con el Estado, primero incaico, luego colonial y hasta el día de hoy republicano. En fin, todas estas formas de codificación han sido consideradas no escritura. El gran problema de los antropólogos andinos es cómo solucionar una especie de ley, entre comillas, que se habría formulado. Es decir, cuando se habla de cómo surge la escritura alfabética, todo el mundo se va a Sumeria, hace 5.000 años. Y resulta que la escritura alfabética surge en relación con la formación de las primeras ciudades-estado. Donde surge un estado se necesita leyes, hay que codificar, se necesita un aparato contable para registrar la producción y los impuestos, etcétera, y un aparato ideológico para registrar las leyes sagradas, por decirlo así, ¿no? Un libro sagrado. Entonces la gran pregunta que todo el mundo se hace es: ¿cómo es que en los Andes, habiendo habido imperios, Tiahuanaco, Huari, no sé si calzan ahí, pero por lo menos lo incaico, no había un sistema de escritura? Entonces los Andes rompen el modelo, porque no se ha encontrado escritura alfabética en los Andes. Entonces, ¿cómo hicieron los incas para manejar este estado? Una de las cosas, creo yo, más productivas del proyecto de investigación que hicimos aquí en el INAN es, creo, haber llegado a una especie de conclusión preliminar de que lo que había en los Andes era una serie de subsistemas articulados en distintos soportes y cada uno con distintas funciones. Entonces tenemos testimonios y evidencias de que se escribían historias en los querus,
se codificaba los rasgos impositivos, los impuestos, etcétera, en textiles, se llevaba contabilidades y se narraba historias a través de los quipus, se establecían las relaciones comunidad-estado a través de las varas de mando, y probablemente este tipo de discos, de los cuales tenemos una representación muy similar en la crónica de Guamán Pumayala, servían para representaciones de discursos religiosos. ¿Qué es lo que pasa entonces en el primer momento colonial? Que los españoles encuentran toda esta diversidad de sistemas expresivos, sistemas semióticos, podríamos decir, y no calzan en su modelo, no es su escritura. José de Acosta, el cronista, en 1590 se manda 10 páginas diciendo cómo los quipus podrían considerarse escritura porque cada hilo puede corresponder, cada nudo con nuestros caracteres, pero termina no siendo escritura. Y sin embargo, lo que hacen es tomar todos estos sistemas expresivos, sobre todo algunos, para adaptarlos a la transmisión doctrinaria que ellos pretendían. Entonces, el mismo José de Acosta nos dice cómo comienzan a usar las piedrecitas, los muñequitos, etcétera, para que los indios, no se decide en qué momento, aprendan la doctrina católica. Y el quipu comienza a ser usado como una forma para rezar el rosario. Se adapta a estos instrumentos narrativos de memoria andina a la necesidad de adoctrinamiento católico durante los primeros tiempos coloniales. Entonces, esta es la parte inicial del texto de Gerardo, una información, digamos, que sintetiza cosas que de alguna u otra ya manejamos. El segundo capítulo lo que hace es recoger toda la investigación que nosotros habíamos trabajado, a partir de las cosas un poco que ya les he contado, pero él enfatiza varias cosas. Enfatiza, por ejemplo, la direccionalidad de la lectura de estos materiales, algo que también estudió Daniela Castro, de que en estos cueros, papeles, sobre todo, de esta colección que teníamos, encontramos varias cosas. Encontramos una lectura circular. Si ustedes se fijan, en este cuero, las figuras están ordenadas circularmente, y si se dan cuenta, no sé si en el de abajo se ve, pero en el de aquí arriba, casi al centro, en el último círculo tenemos 2 rayas. Eso se lee como punto final. Y eso quiere decir que el cuero empieza arriba. El texto. Entonces se lee en sentido contra las manecillas del reloj. En términos técnicos, el sentido levógiro, ¿no? Y de afuera hacia adentro. Y eso le llama poderosamente la atención a Gerardo Fernández porque es exactamente la manera como se arman las mesas rituales en varas, sobre todo la mesa blanca, que se arma de afuera hacia adentro y exactamente en el mismo sentido. Pero además, en los materiales tenemos otras formas. La escritura está relacionada con el movimiento, porque hay textos, y Barra Grasso dice que encontró esto en piedra, y el señor que hace esta colección de los 12 rezos, hay un momento, hay unos textos en que para leerlos tienes que girar el papel. O sea, lees una línea en el sentido convencional nuestro, de arriba abajo y de izquierda a derecha, pero termina la línea y tienes que darle la vuelta al papel para poder seguir leyendo la otra línea, ¿no? Entonces hay un sentido de movimiento, o dar la vuelta al lector, ¿no? Y finalmente tenemos, y hay una escritura vertical. La otra cosa extraordinaria es que hay una escritura en bustrófedo. Bustrófedo es un término que se usaba, hay algunos materiales en la Grecia antigua, que es una lectura de viborita, ¿no? Es decir, que en el caso andino empieza abajo a la derecha, vas leyendo los signos así, y cuando llegas al final subes y los vas leyendo así, subes y los vas leyendo así.
Uno de los cueros que tenemos allá está en este sentido, de arriba abajo, pero al parecer la escritura tradicional era de abajo a la derecha, hacia la izquierda y en bustrófilo. En el caso andino, a diferencia del caso griego, esto tiene una relación con la cuestión textil. Los que saben tejer y los que saben de textiles saben que se arma la urdimbre, ¿no? Y pasa la trama, ¿no? Se va construyendo así el textil. Y esta forma de elaboración textil ha permeado muchas de las formas escriturarias andinas. Al punto, otro de los hallazgos importantes del proyecto acá de Liñán, al punto de que la crónica de Guamán Poma de Ayala usa la escritura alfabética como una forma de diseñar textiles. Tenemos varias páginas de Guamán Poma en que Guamán Poma, con las letras, con la escritura, va diseñando tocapos. Tenemos alrededor de 20 páginas de Guamán Poma que con la escritura alfabética él diseña tocapos. Pero de manera más impresionante, el 44% de una crónica de 1000 páginas, el 44% de las páginas de Guamán Poma reflejan una escritura textil. Hoy en día podemos acceder a la crónica fotografiada. Antes nos daban la crónica ya editada. Hoy en día podemos ver las fotos de la página de Guamán Poma en el sitio web de Guamán Poma. Y nuevamente con movimiento, si esa página la volcamos, podemos ver que en Guamán Poma nadie sabe por qué, porque no es usual en las crónicas de la época. Él está escribiendo y de pronto le mete una línea así de una letra gruesa, grande, vuelve a la letra chiquita y después otra línea gruesa, grande. Si ustedes a esa hoja le dan la vuelta, Guamán Poma está haciendo listas y bandas tal como se hacen los textiles. Está usando la escritura alfabética para diseñar textiles en las páginas de su crónica. Bueno, entonces, todos estos trabajos que se habían desarrollado acá en Liñán los revisa Gerardo Fernández, pero le pone atención sobre todo a esto, al sentido circular, ¿no? En los discos de barro y en esta forma de escribir en los cueros y en los papeles, y al sentido de la escritura de afuera hacia adentro y contra la necesidad. Luego de ello, entonces, él realmente tiene que hacer un esfuerzo de síntesis para presentar cómo funcionan las ofrendas, las huacas, las oas en nuestro lenguaje en el altiplano boliviano. Y lo que él plantea es que estas mesas rituales son convites culinarios a los seres tutelares del altiplano. Es decir, estas mesas rituales son ofrendas que pueden ser ofrendas refinadas, ofrendas caseras u ofrendas nauseabundas, según a qué tipo de seres están dirigidas. Las ofrendas refinadas son dirigidas a los seres del Alakpacha, las ofrendas caseras están dirigidas a los seres del Acapacha y las ofrendas nauseabundas a los seres del Mancapacha. Y hace una descripción detallada de cómo se elaboran estas mesas rituales y cómo se elabora, sobre todo, en este caso le interesa la Gloria Mesa, Mesa Blanca o Hancock Misa. Recuerden lo que les dije antes, que en el texto de Sánchez y Cetenea se decía que estas oraciones estaban dirigidas a los seres del Alakpacha, justamente a los seres tutelares, en consonancia con la Gloria Mesa. Entonces, lo interesante es que la propia ofrenda ritual se convierte en una especie de escritura dirigida a los seres del Alakpacha. Son los seres del Alakpacha los que leen el mensaje de los yatiris a través del olfato.
Y lo que hace luego Gerardo es que, después de esta presentación, digamos más o menos general, y donde incluso hay una presentación muy detallada de los significados de la lectura de las hojas de coca con sus significados, que no sé si se había publicado antes una cosa así, ¿no? Pero ustedes tienen aquí unas descripciones muy detalladas de cómo se interpretan y se leen las hojas de coca, ¿no? Porque son muy importantes también en la elaboración de la huasta. Va a hacer una etnografía muy detallada de un yatiri del sindicato Faro Murillo en el Alto. Entonces nos dice, esto aquí no es una cuestión solamente tradicional, del ámbito rural, etcétera, sino que está plenamente vigente en un sindicato de la ciudad del Alto. Y trabaja la manera como los yatiris desarrollan estos rituales, ya con ciertas adaptaciones al ámbito urbano, digamos, pero que dan cuenta justamente de que no son simplemente adaptaciones, sino que hay procesos altamente creativos y recreativos vinculados ahora a los intereses y preocupaciones de los aymaras urbanos. Entonces ahí trabaja mucho con dos o tres yatiris, pero sobre todo con un yatiri muy importante que es don Gregorio Mamani, y describe en detalle el proceso de elaboración de la Gloria Mesa, esta mesa de salud, para atender, dice, adecuadamente a los seres del alma pacha, tal como funcionan los rezos según el texto que publicaron Sánchez y Sanseteneo. Y bueno, aquí van estos elementos clave para la lectura de las hojas de coca, y lo interesante es que dice, no se trata solo de la materialidad de la mesa y del orden, sino como la elaboración de la mesa está estrechamente vinculado a toda una producción oral. Dice textualmente Gerardo Fernández, en la elaboración de la mesa ritual, a pesar de la significativa presencia de los recursos materiales que la integran, hay que destacar la relevancia oral de todo el modelo, la importancia de las palabras expresadas que van indicando el formato preciso de la mesa y su objetivo. Entonces, y esto lo destaco porque es otro elemento sumamente importante, tanto en la elaboración de la huasta, ¿no? Donde hay una verbalización, ¿no? Mientras se va armando la mesa, hay toda una verbalización impresionante aquí transcrita con todo detalle. Me dan 30 segundos porque puede ser interesante. Está en aymara y pues solo por poner un ejemplo así al azar, ¿no? Mientras va elaborando la mesa, el Tata Gregorio dice, ahora estos tíos, tías, lugares, tira Virginia, aquí modesto quispe, sobre esto también vas a curar, lugares, tira Virginia, tíos de plata, tíos de oro, copal ahora a ti te va a pasar, a tu hijo su ánimo, su ojallo, su coraje, su ángel de la guarda, bendice, tíos de la plata, tíos de oro, a tu hijo vas a curar, San Francisco, Pérez Velasco, Muna y Pata, Kundur Mamani, Uiris, 4 esquinas, 4 ángulos, sitios, patios con alas de oro, con alas de plata, a tu hijo vas a curar su suerte y su salud. Achachila, Berenguera, Achachila, Agua Blanca, autoridad del año, Cerro Nevado, Achachila, Berenguera, Achachila, Agua Blanca, con tus ojos, con tu vista, mírale, gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, amén. Amén, Señor Cristo, mi Padre, Santo Salvador. ¿No? Claro, esto no sé qué tiene de católico, de cristiano, hay toda una reelaboración ahí extraordinaria, ¿no? Pero bueno, hay un fuerte vínculo entre verbalización y la construcción mismo de la mesa. En el caso de la Yutasca, del disco de barro de San Lucas, el Yutasca es el nombre que le dan allá en San Lucas, que es el barro, ¿no? ¿Cómo se podría traducir, mi querido? El barro para el adobe, que se pega, el barro húmedo. Como esto está de barro crudo, le llaman Yutasca. También le dicen turito. Crudo es ya seco. Seco, turito también le dicen. Bueno, entonces, en el caso de la Yutasca o turito, ¿no?
Don Isidoro Flores, uno de los maestros con mayor experticia en la elaboración de estos discos, él casi no verbaliza cuando va haciendo, lo hace en algún momento en voz baja. Marcos, si recuerdas, ¿no? Cuando va armando la torta, muy en voz baja, solo para recordar algunas partes. Pero en cambio, toda la transmisión, el aprendizaje del disco es una verbalización increíble, porque se pone la torta en el disco en el piso, los niños con una varita, con un palito, van señalando las partes, ¿no? Y van recitando, digamos, estos rezos, pero además con mucha innovación, con mucha creatividad, tal como hace don Gregorio ahora acá en el caso de las letras. Ahora, con todos estos elementos, entonces ahora sí Gerardo se decide hacer la comparación de estos dos sistemas, digamos, de codificación ritual. Incluyendo otros elementos como los chuchirrecados, que son estas figuritas de, ¿qué será? ¿Plomo? Estaño y plomo, ¿no? Que se usan todavía en muchos lugares de los Andes. Y analizando los misterios, que son estas tabletas que les decía que tienen figuritas y que representan lo que se pide, ¿no? Entonces él destaca aquí tres elementos comunes entre las huactas y las tazas: la forma circular, el sentido levógiro, es decir, de izquierda, contra la manecilla del reloj, y lo que él llama la aliteración narrativa, es decir, esta verbalización que juega entre una fórmula fija y una cierta creatividad. ¿Ya? Entonces, el autor postula que lo circular tiene estrecha relación con el sentido de cierre y clausura simbólica. Y él dice, esto está presente también en la construcción de la casa, analiza incluso la construcción de la propia casa de Gregorio Mamani, que va desde la ejecución de sus partes iniciales hasta la techada, hasta el techo. Lo mismo dice en el ritual de la chaya. Dice, en el mundo aymara la chaya se hace empezando por el este y terminando por el poniente. Las reuniones comunitarias, dice, se convida alcohol, cigarro y coca, y se empieza por donde están las autoridades y se sigue hacia la izquierda, en sentido contrario a la manecilla del reloj. Y dice entonces textualmente Gerardo Fernández, el sentido levógiro, contra la manecilla del reloj, parece definir una constante ceremonial precisa en la priorización de los espacios de ejecución rituales. Tanto las mesas rituales, especialmente las que se ofrecen en los seres de gloria, de la Pacha, y las kelpas, estas escrituras, comparten un modelo de expresión que dice textualmente, a la vez que se proyectan sobre categorías de sentido tanto espaciales como temporales, aparecen imbricadas en el propio concepto de Pacha. Y entonces, bueno, ahí hemos tenido un diálogo muy interesante con Gerardo, porque ahí en el mundo académico, este lingüista ruso, no muy conocido lamentablemente por los lingüistas, Mikhail Bakhtin, él hablaba de esta indisociabilidad que existe entre tiempo y espacio, y él hablaba en un momento del cronotopo. A partir de ahí se puede pensar el concepto de Pacha, bueno, no a partir de ahí, sino, digamos, contrapuntear con cómo en el mundo andino funciona el cronotopo andino, es decir, esta estrecha imbricación de tiempo y espacio. Y Gerardo hace ese vuelo, digamos, etnográfico, pero también teórico muy interesante sobre qué significa el cielo para estos maestros aymaras, porque frecuentemente hablan del cielo cuando arman la mesa, y el cielo andino, entre comillas, no tiene nada que ver con el cielo católico, ¿no? El cielo andino está habitado por seres no siempre bondadosos, por seres con caracteres humanos, ¿no? Y que no encajan con el modelo de cielo que los evangelizadores quisieron imponer en el ámbito andino. Y bueno, ahí lo que se muestra es que justamente no se trata de una simple adaptación de lo español, sino que hay un proceso de
creación y recreación del mundo andino de su propio ámbito, digamos así, religioso. El último capítulo del libro de Gerardo Fernández es una crítica a nuestra soberbia evolucionista occidental, que no considera o siempre ha considerado menos escritura lo que no pertenece a la textualidad alfabética. Es algo que hemos compartido mucho. Estos materiales, las prácticas, tanto las trabajadas aquí como en el proyecto de Gerardo, nos dan cuenta de procedimientos muy sensibles a la preservación de la memoria en los Andes del Sur, y que son formas que para muchos son formas, entre comillas, torcidas, ¿no? Porque van contra la rectitud normativa de la escritura alfabética, ¿no? Recordemos que a nosotros la escritura es parte de la construcción de la norma, de la rigidez, de la disciplina, sentate bien, recto, etc. O sea, la escritura alfabética está relacionada con norma, rigidez, disciplina, etc. Y estas otras escrituras forman parte del imaginario de formas torcidas, dice Gerardo, que impiden, dice él, que las huacas contemporáneas escuchen y se deleiten con los convites andinos, que es algo que dijo un anciano en los primeros años de la colonia, ¿no? Entonces, a través de las glorias mesas, a través de las vintascas, estos seres del Alajpacha reciben complacidos los agasajos que les ofrecen los escribientes, los diatiris de los árboles. Entonces, a partir de ahí, Gerardo hace una crítica a la llamada educación intercultural, que no tiene nada de intercultural, porque no incorpora, no piensa a partir de estas otras formas escriturarias y de memorias en el contexto de un supuesto discurso descolonizador como el que hemos vivido en Bolivia en las últimas décadas. Como broche de oro, ya voy terminando para que no se canse, el libro cierra con un anexo metodológico realizado por una joven investigadora, tengo entendido que hoy adscrita, asociada al museo, Marcos, si no me equivoco, Daniela Castro Molina, una joven investigadora a quien Gerardo Fernández le pide que le ayude a decodificar un cuero fotografiado en la década del 90, pero que estaba desde mucho tiempo atrás en el Colegio San Calixto de La Paz. Y Gerardo tiene esta foto y quiere saber qué rezos hay ahí, se lo pasa a Daniela Castro, que ha desarrollado una pericia muy importante en la decodificación de estos cueros. El padre Javier Cerda, a mediados de los 90, le dice a Gerardo Fernández que este cuero, algo parecido a lo que ven ustedes ahí, contendría el credo, el Padre Nuestro y los 10 mandamientos. Y el trabajo meticuloso de Daniela Castro nos demuestra, sí, un trabajo muy fino de análisis. En realidad ese cuero consigna los artículos de la fe, los 10 mandamientos, las obras de misericordia y un rezo no identificado. En fin, entonces tienen ustedes desde este trabajo así detallado, minucioso, hasta estos otros aspectos que poco les he presentado. Entonces, creo que se trata de un texto sumamente interesante, elaborado sobre la base de la importante investigación que ha realizado este instituto. Ahora nos ofrece otros elementos para pensar, ir más allá y pensar estos elementos que por un lado son rituales, por otro lado son formas de expresión comunicacional, semiótica, y por otro lado condensan una serie de elementos propios del ámbito andino. Se instituye acá, una página más suanta, parlariza.